En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Salud, con la temática titulada Implicación del origen en el pronóstico de la rehabilitación. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrados y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Alonso, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Wilmer, a ti, Inge, y a todos los asistentes a nuestra conferencia del día de hoy de la Comunidad de Prevención de Peligros en el Sector Salud. Bienvenido a todos en esta tarde, por lo menos aquí, muy soleada. Sé que estamos desde todo el país. La idea es que hoy vamos a tocar unos temas muy interesantes alrededor de la rehabilitación. Ya habíamos visto la 3050 y con base en ella vamos a entrar a revisar otros temas alrededor que son muy interesantes para todos nosotros. Recuerden que dentro de nuestra ruta del conocimiento, esta es nuestra cuarta conferencia del año y tiene que ver precisamente con la implicación de la rehabilitación y del origen de la misma. Pero primero, evaluémonos. Wilmer. Claro que sí, doctor Alonso. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial, como es costumbre. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros asistentes a este evento. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta. La resolución 3050, Programa de Rehabilitación Integral para la Reincorporación Laboral y Ocupacional, aplica para A. Población afiliada a la Seguridad Social en Salud. B. Población afiliada a riesgos laborales. C. Población afiliada a Fondo de Pensiones. D. Todas las anteriores. E. Ninguna de las anteriores. Les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas 5 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Población afiliada a la Seguridad Social en Salud, un 6%. B. Población afiliada a riesgos laborales, un 10%. C. Población afiliada a fondos de pensiones, un 2%. D. Todas las anteriores, un 81%. E. Ninguna de las anteriores, un 2% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. De las incapacidades temporales médicas, es cierto.
A, de origen común se reconocen al 66% del ingreso base de liquidación. B, de origen común se reconocen al 100% del ingreso base de liquidación. C, se emiten por el médico y odontólogo tratante. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. 15 segundos para dar respuesta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, de origen común se reconocen al 66% de ingreso base de liquidación, un 43% de respuesta. B, de origen común se reconocen al 100% del ingreso base de liquidación, un 6%. C, se emiten por el médico y odontólogo tratante, un 13%. D, todas las anteriores, un 34%. E, ninguna de las anteriores, un 4% de respuesta. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Es cierto frente a las prestaciones asistenciales y económicas que A, son iguales para eventos comunes y laborales. B, son diferentes para eventos comunes y laborales. C, el pago de incapacidades no presenta diferencias. D, ninguna de las anteriores es cierta. E, todas las anteriores son ciertas. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, son iguales para eventos comunes y laborales, un 8%. B, son diferentes para eventos comunes y laborales, un 48%. C, el pago de incapacidades no presenta diferencias, un 6%. D, ninguna de las anteriores es cierta, un 15%. E, todas las anteriores son ciertas, un 23% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Alonso. Muchas gracias, Wilmer. Vamos a continuar en este proceso y la verdad es que en este punto, más que en cualquier otro, esta frase que siempre dejamos aquí de Nelson Mandela tiene una relevancia y es que efectivamente la educación termina siendo un elemento muy importante para comprender qué es lo que pasa con los procesos de rehabilitación. Aquí hay un problema que siempre, y esto me ha llamado mucho la atención desde que comenzamos a trabajar con estos temas, y es que el tema de riesgos laborales termina teniendo para la rehabilitación un peso, es oneroso de alguna manera, a pesar de que tiene unas prestaciones mucho mejores que las de riesgo común. Esto no hace que mejore los procesos y obviamente también tiene unas prestaciones también mejores. Definitivamente no hace que mejore los procesos de rehabilitación. Y aquí vamos a analizar un poco desde el inicio, como parte del objetivo, lo que vamos a hacer es cuáles son esas definiciones claves en relación con el proceso de rehabilitación y de origen, cómo hay una diferencia entre las prestaciones, es decir, de dónde sale ese diagnóstico y cómo al final vamos a llegar a unas conclusiones. ¿Cuál va a ser el objetivo de hoy que nos vamos a trazar para poder hacer este manejo? El objetivo va a ser básicamente revisar esa relación que existe entre el proceso de rehabilitación y el origen de las patologías. Es decir, da lo mismo que sea un accidente de trabajo, un accidente de tránsito, un accidente común, una enfermedad laboral, una enfermedad común, es igual en términos de la rehabilitación, no encontramos diferencia alguna. Y lo que yo he sondeado en las empresas, en muchas de las empresas que hemos trabajado y en general en gran parte del país, es que definitivamente allí hay un fenómeno diferencial frente al origen de la patología y cómo la rehabilitación se da. Pero ¿por qué se da esta implicación del origen? Entonces, entremos a mirar como primera instancia cuál es la diferencia entre una patología de origen común, le hace un accidente común, le hace un SOAT que sea de origen común, es decir, cuando la persona está en sus labores común y corriente transportándose en su moto o en su automóvil, y una enfermedad común, una diabetes, una hipertensión. ¿Cómo se comporta este origen frente a un accidente de trabajo o una enfermedad laboral? Hablemos de las más frecuentes: túnel del carpo, manguito rotador. La pregunta es, ¿existe realmente una diferencia entre ellas? Y uno lo que puede llegar a colegir después de hacerse esta pregunta es que, excepto el título que le damos, la patología debería ser la misma, excepto el origen, es decir, cuál es la causa, cuál es la etiología, debía ser común. Pero no es igual cuando hablamos
de un accidente o cuando hablamos de una enfermedad. Y por eso voy a dividir este análisis desde dos puntos. Desde lo accidental. Recuerden que el accidente, bien sea como no laboral, tiene un origen en un evento que es de tipo súbito. Es decir, el factor de riesgo tiene tal cantidad de energía que es capaz de generar de manera inmediata un daño en la corporalidad, en el organismo, en esa fisiología de la persona, generando de inmediato el daño. El accidente de trabajo o el accidente común no se presentan a lo largo del tiempo, y esto es porque el factor de riesgo tiene tal magnitud que no permite que se vayan presentando daños, sino que presenta el daño de una vez. Eso es muy importante en términos de la concepción de cómo vamos a mirarlo. Y eso hace que el diagnóstico también sea diferencial. El accidente de trabajo y el accidente común son evidentes, y ese diagnóstico se va a hacer en el sitio donde es atendido. Entonces llega la persona con la fractura, bien sea porque se cayó en su casa o porque se cayó en el trabajo. Y si ustedes se dan cuenta, si hablamos de una fractura de fémur o de una fractura de tibia y peroné, estas fracturas o del húmero, cualquiera de nuestros huesos largos o dedos, cualquiera sea la naturaleza de la fractura, por ejemplo, como accidente, lo único que diferencia es la circunstancia. ¿No es cierto? Uno sucedió en la casa, el otro sucedió en el trabajo. Ambos tienen orígenes distintos en la medida en que el uno tiene una circunstancia diferente de la otra. Y esa circunstancia en este caso es el contexto del lugar. El uno fue en la casa y el otro fue en el trabajo. Y miren cómo a veces nos topamos con que la definición que hace la IPS depende de la narrativa. Así como estamos hoy en día, estamos acostumbrados a esto de la narrativa. Pero fíjense que es bien interesante. Cuando el paciente que es atendido en la IPS, esa IPS puede ser de la EPS o de la ARL, eso depende de la forma en que tenga organizada la atención el trabajador y la empresa. Cuando llega a ser atendido allí, ¿de qué depende la definición del origen? De lo que cuenta el trabajador y obviamente también del reporte de accidente de trabajo, que dentro del proceso de rehabilitación se vuelve muy importante porque es la puerta de entrada. Si la persona dice, yo me corté abriendo una lata, ¿sí? Y esa lata estaba en el trabajo, pues eso es accidente de trabajo. Pero si yo digo, yo me corté abriendo la lata de atún para colocarla dentro de la lonchera cuando estaba saliendo de mi casa, eso lo vuelve común, mientras que el otro lo vuelve de trabajo porque lo hizo dentro del trabajo. ¿Qué nos varió? Simplemente el contexto. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Y eso se vuelve muy importante. Entonces, el diagnóstico depende, uno, de la circunstancia, pero dos, también depende y no tiene diferencia porque puede ser, como les decía, atendido en una IPS de urgencias, donde va a llegar esta persona a ser atendida. Por lo cual la diferencia en la circunstancia realmente es la que genera la diferencia entre un accidente de trabajo y un accidente común, pero nada más. Entonces, recuerden que aquí la prueba reina se vuelve el reporte y la narración de la circunstancia, que debe ser muy ceñida a la misma. Obviamente que también es muy importante que en las empresas, aquellos que están generando los reportes de accidente de trabajo y enfermedad laboral sean muy acuciosos en narrar de manera adecuada el tema, porque cuando llegue a la ARL, en la ARL, pues van a leer ese reporte y van a decir, esto me está diciendo que es accidente de trabajo o accidente común, porque la naturaleza de la lesión no me va a decir absolutamente nada. O sea, la fractura es igual, sea de origen común o sea de origen laboral. Luego, ese punto es importante en el diagnóstico. Ahora bien, miremos la enfermedad laboral o la enfermedad común. Son distintas. ¿Y por qué? Porque son larvadas. ¿Y qué significa larvada? ¿Qué significa que su aparición es lenta? Que la exposición al factor de riesgo, el factor de riesgo no tiene una energía tan grande. Luego la energía se va transmitiendo en el tiempo y esa energía baja va generando daño en la medida que orada esa corporalidad de la que estamos hablando del individuo. Entonces, es la acción de un factor de riesgo de baja intensidad durante largo tiempo. Y no importa que sea laboral o común, ¿sí? Existen factores de riesgo de origen común también para generar la enfermedad laboral. Y esos factores de riesgo, que pueden ser iguales que lo que hemos hablado del comportamiento del individuo, los hábitos del individuo, la genética del individuo, pueden llegar a generar de manera lenta y paulatina la aparición. Y esto, en términos de atención, hace que siempre sea atendido por la IPS de la EPS, no de la ARL. ¿Y por qué? Porque es que resulta que como es tan larvado,
Puede, por ejemplo, la persona consultar, es que tengo, y lo hemos visto en las conferencias de túnel del carpo, el manguito rotador, tengo un dolor en las manos y ese dolor en las manos es como un hormigueo en las horas de la noche y empezamos por tratar de entender el proceso y no es tan claro el dolor y en la medida en que pasa el tiempo con todos estos procesos de atención puede ser que llevado unos años la EPS diga, ah, esto puede ser laboral y comience el proceso para decir que esa enfermedad que hoy en día llegamos a tener diagnosticada y que se demora, porque a veces tenemos que hacerle las pruebas, no significa que al accidente no se le hagan pruebas, claro que se le hacen pruebas, pero estas pruebas son casi que inmediatas, o sea, usted no deja la fractura para hacerle la radiografía en 3 meses, la hace de una vez. Claro, eso tiene diferencias para algunas patologías, pero en general va a ser así como les estoy contando. Entonces, inicia de manera alarmada, lo atiende la IPS de la EPS y en la medida en que va pasando el tiempo va aclarando el diagnóstico y aplicando las pruebas que sean pertinentes para la patología. Entonces, en este caso, en algún momento van a decir, vamos a hacerle una electromiografía, que es el gol estándar, para aplicar en un síndrome de túnel del carpo, por ejemplo. En ese orden de ideas, yo voy a tener claro que esa patología, después de mucho tiempo, por la presencia de ese factor de riesgo, que es de lenta aparición, me va a generar la patología. Eso ya hace que sea diferente el fenómeno del accidente versus el fenómeno de la enfermedad. Esa lenta aparición también hace que yo pueda hacer sistemas de vigilancia epidemiológica. Los sistemas de vigilancia epidemiológica pueden hacer una vigilancia no solo del ambiente para saber cuándo el ambiente es ese factor de riesgo que dijimos que era de energía baja y que actúa durante largo tiempo generando la enfermedad, yo lo puedo tener vigilado. Entonces puedo decir, ah, bueno, ¿cómo está el ruido? ¿Cómo está el riesgo biomecánico? Y tener también en el sistema de vigilancia epidemiológica montada la vigilancia sobre el trabajador, de manera tal que cuando él comienza a presentar los síntomas que yo sé que tiene que presentar dentro de la gran variabilidad que se pueden dar, pero digamos que el médico tiene que tener claro cuáles son los que va a estar siguiendo, yo podría tener un seguimiento y un diagnóstico por una vía distinta que sería los sistemas de vigilancia epidemiológica de la empresa. Claro, eso es cierto, pero al final el túnel del carpo de origen común y el túnel del carpo de origen laboral son iguales, es decir, son una compresión del mediano cuando pasa por el túnel del carpo. En la definición no hay diferencia, pero en la génesis sí, en términos del factor de riesgo. El uno es biomecánico en el trabajo y el otro será biomecánico en su casa o en las labores extra ocupacionales que desempeña el individuo. Por ejemplo, hace CrossFit o cualquiera de estos, o levantamiento de pesas o halterofilia, y allí genera esa compresión del nervio mediano sobre su mano y esto hace que sea de origen común. La atención en este caso vuelve a ser igual o debería ser igual y allí vamos a ver que sí hay algunas diferencias. Entonces el diagnóstico sigue siendo igual en términos de la nosología, es decir, esto es un túnel del carpo. ¿Qué es la diferencia? Ah, es que este es de origen común y es de origen laboral. Luego, no debería ser distinto. Lo que nos hace de nuevo diferente el proceso es el tiempo, pero también la calificación del origen. Y eso ya nos hace comenzar a entender un poco cómo desde el origen, tanto el accidente como la enfermedad como uno laboral, solo tienen como diferencia la calificación como tal que debe tener el origen. Luego, en este punto, uno se preguntaría si al final van o no a generar un proceso sobre la rehabilitación. Esa es la primera pregunta. Si son iguales y solamente se diferencian en este, pues obviamente la rehabilitación va a ser enfocada a dónde está ese factor de riesgo. Es decir, unos serían hacia el trabajo y otros serían hacia el hogar. Y eso hace que sea muy distinto. ¿Por qué? Porque finalmente el del trabajo es más controlado. ¿Por qué? Porque hay una empresa que se entiende del proceso y va a hacer la rehabilitación. Obviamente en un individuo que trabaja de manera individual, un médico, un abogado que tiene su cotización como independiente, pues seguramente no va a ser el mismo proceso. Pero la rehabilitación, al tener un actor diferente que es la empresa y la ARL, va a hacer que el proceso sea más dinámico y que comprenda todos estos temas de rehabilitación que tienen que ver con el factor de riesgo. Entonces, el factor de riesgo en la casa, pues depende solo del individuo, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos, venga, en relación con cuáles son los actores. El actor que vemos del lado izquierdo, que es el de origen común, tiene a la EPS, tiene a la IPS que realiza la atención, al empleador, al contratante o al contratista, a los trabajadores independientes
y a la familia del trabajador. Esto dentro de un marco de PIP, de promoción y prevención, que está en la legislación, pero que el plan pertenece a la EPS. Es decir, ¿cómo lo va a hacer? Lo define la EPS. Por eso la resolución 3050, como lo ven a mi derecha, o sea, sería a su derecha de la pantalla, el programa de rehabilitación de la 3050 habla solamente de los asegurados en el sistema general de riesgos laborales. La resolución que aplica el programa de rehabilitación y de reincorporación de la 3050 solo aplica a los afiliados al sistema general de riesgos laborales. Por eso, en este círculo, si bien es cierto, aparece la EPS y la IPS, son el principal actor. Uno, la administradora de riesgos laborales. Dos, la empresa, que es la que estamos hablando como empleador, contratante o contratistas. Claro, el trabajador siempre va a ser de los dos, pero aquí también se involucra a la familia. Y recuerden que cuando hablamos de la 3050, hablamos de la importancia dinamizadora de la presencia de la familia en la rehabilitación. Y fíjense cómo, de alguna manera, en términos de riesgo común, al no existir este programa de la 3050, sino que depende de cómo la EPS concibe su rehabilitación y eso depende del sistema de gestión de riesgo, pues puedes no tener en cuenta a la familia. Vamos a ver cómo sí hay diferencias. Luego, desde este punto ya comienza a haber una diferencia muy importante. Ya vemos que el origen era uno, pero dos, el hecho de que para la población afiliada al Sistema General de Riesgos Laborales exista un programa y un marco que es de norma y que es obligatorio, donde se involucran y se le dan responsabilidades a cada una de estas entidades, a la ARL, al empleador y contratista, al trabajador, a la familia, hace que el programa sea de mejor expresión en ese término. Entonces, un punto clave es cómo el origen, al separar estos dos eventos, hace que el evento de riesgos laborales tenga un mejor encuadre legal. Es decir, ese encuadre legal dado por estas responsabilidades que son de ley solo para el Sistema General de Riesgos Laborales, no para el sistema de riesgo común. Muchos afirman que podría llegar a tenerlo, pero eso son conexiones de tipo genérico que no están en la norma. Entonces, no son de norma. Entonces, recuerden, la 3050 solo aplica en riesgos laborales y eso ya nos hace una diferencia. Ahora miremos el proceso. El proceso, recuerden que ya habíamos visto este punto. El proceso tiene varias etapas. Tiene una primera etapa que hace la identificación del caso y dice, este es un caso que desde el inicio yo identifico como susceptible de entrar al programa de rehabilitación. Algunos hablan de abrir la matrícula, de identificarlo inicialmente. ¿Para qué? Para hacer la rehabilitación y la reincorporación. Fíjense lo importante del riesgo laboral. El riesgo laboral dice, de una vez está identificada la metodología. Esa segunda etapa que habla de la evaluación inicial del caso. Entonces yo identifico qué casos están o no. Entonces la primera etapa lo que dice es, este caso es susceptible de entrar al proceso de rehabilitación, este no lo es. Por ende, el que no lo es, lo sacamos del proceso y entra a la segunda etapa A, que es la evaluación inicial del caso. Y eso significa una evaluación de tipo interdisciplinario de estas personas para saber efectivamente en qué estamos frente al proceso de rehabilitación. Y esto hace que tengamos la posibilidad de trabajar y estar pendientes de las personas que están dentro del proceso. Eso ya nos hace una diferencia, digamos, tanto genial como única en términos de yo ya sé quiénes van a entrar a la rehabilitación y quiénes van a atenderlo. Cuando usted tiene una persona en riesgo común, no sabe porque no está identificada, no tiene tipificado cuáles son los que van a entrar. Entonces la etapa 1 no se va a dar. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué pasa. Ya vamos a mirar eso. Entra la evaluación inicial del caso, se valora, se formula un plan en el cual yo voy a reincorporar esa persona al trabajo y voy a decir, es que lo voy a hacer a través de una rehabilitación funcional, que es lo que usualmente hace la EPS, no la ARL, porque la ARL tiene que ser tanto funcional como ocupacional y tiene que buscar la readaptación al trabajo, es decir, con esa lesión, cómo va a entrar al trabajo esta persona. Pero adicionalmente a eso, va a entender la parte sociolaboral. ¿Eso qué significa? ¿Cómo es el encuadre de esta persona dentro de una familia y cómo esa familia, ese núcleo social, esa gente que está alrededor, tanto en el trabajo como en la parte social,
son actores súper importantes de la rehabilitación. Entonces, el origen sí juega en términos de la rehabilitación, porque este marco no existe para origen común. Al final yo puedo hacer una reincorporación y este punto es súper importante. ¿Qué pasa con aquellas personas que encuentro que van a tener un proceso donde yo tengo que reconvertirlas? Eso no está contemplado en riesgo común, sí en riesgo laboral, como les decía, por la resolución 3050, y como hay un seguimiento al sistema de qué está pasando con las personas que entraron y cómo salieron. Luego esa evaluación tampoco está. En términos claros, el proceso existe para riesgos laborales, pero no existe para riesgo común. En el ámbito de la seguridad social en salud, está determinado por la legislación de manera genérica, pero no habla de rehabilitación ocupacional. Luego, esa persona con diabetes, con hipertensión, con cualquier otra patología de origen común, no está contemplado cómo se va a hacer la rehabilitación. Y perfectamente puede tener también fracturas, cuando vimos de manera traumática, como en el caso de los accidentes de origen común, o enfermedades de tipo crónico degenerativo, que también son susceptibles de rehabilitación. Es decir, no por el hecho de que sean comunes no significa que no lo vayan a tener. Con un punto bien importante para ustedes dentro del sector salud, y es que al fin y al cabo, cuando vamos a reincorporar estas empresas, el tema de la rehabilitación termina siendo lejano y duro en términos de la aplicación. Entonces, un punto clave es la terapia física. Tienen un alto énfasis en terapia física y en las empresas lo que vemos es que usualmente se le da mucha terapia física y la terapia física no es rehabilitación, solamente uno de los múltiples componentes de la rehabilitación. No tiene seguimiento por parte de la EPS. Esto significa que entra allí, le piden la autorización, pero no hay una gestión de caso individual como si existe por el caso de riesgos laborales. Entonces, es un X dentro de las tantas X de las EPS. Luego, y por ende, debemos tener mucho cuidado en cómo está esta persona accediendo al servicio y cómo está siendo atendida dentro del mismo, porque no hay el seguimiento de la EPS. Se corresponde a la empresa. Entonces, digamos que este marco de la 3050 también es importante que la tengamos acá. Y fíjense cómo el hecho de que ya se vaya por la seguridad social en salud ya hace que no tenga los mismos énfasis del proceso. No es un plan único, sino que está supeditado a la voluntad de la EPS. Como les decía, depende del modelo que la EPS haya trazado para la rehabilitación de las diferentes personas que están allí teniendo una rehabilitación. Depende del plan de beneficios y no articula las acciones y la atención y la rehabilitación. Entonces, cuando yo tengo una persona que está postrada por un accidente o por una enfermedad, yo casi que debería entrar a hacer la rehabilitación inmediatamente, lo que no sucede en EPS. Entonces, aquí vean como cajones de atención. Primero la atención, una vez salga la atención, la metemos a rehabilitación y vamos viendo qué va pasando y vamos a mirar, porque como el resto de la historia no está bien narrada aquí dentro del proceso, pues no va a darse por ese lado. No hay identificación temprana de los casos, o sea, tan pronto aparece el caso, ellos no están pensando cómo es que van a meterlo dentro del proceso de rehabilitación. El manual de procedimientos que termina siendo supremamente importante. Entonces, en términos de riesgos laborales de la resolución 3050, es que este manual que existe como anexo de la resolución tiene que ser de una duración limitada. Fíjense cómo estamos generando inmediatamente una limitante en el tiempo. O sea, yo no puedo dar, y eso sé que ustedes lo sienten como yo, y es que mandamos al trabajador, por ejemplo, en el sector flores, digamos, Chía, Cajicá, todas esas zonas, 300 terapias físicas. No, eso tiene que tener un marco de tiempo para uno poder decir cuánto le voy a dar y qué voy a hacer. Pero lo más importante es que yo le mando 200 terapias físicas, pero ¿cuál es el objetivo? Aquí tiene que tener un objetivo claramente definido, cosa que no existe dentro del proceso de rehabilitación del que estamos hablando con este proceso, cuando este pertenece a las EPS y no al riesgo laboral. Debe contar con la participación activa y el compromiso del trabajador, que es súper importante. Y ahorita vamos a profundizar un poquito en el tema porque tengo una conferencia solamente de ese punto para que podamos mirar lo que se vuelve súper importante para nosotros. Contar con la activa participación y el compromiso del empleador y el contratante también supremamente importante, que no está en EPS, que es que para ellos no existe. La ARL debe tener toda la participación y el compromiso y también debe contar con un equipo interdisciplinario. Y ahí es donde el punto que les hablaba antes de solamente la parte física, pues no tiene tan buen desempeño
como en el que estábamos hablando de riesgo laboral, donde sí tengo un equipo interdisciplinario. En el otro, casi que la rehabilitación es terapia física y de pronto uno que otro fisiatra involucrado en el tema. Muy bien. Antes de entrar a este punto, voy a terminar más bien este punto. En el ámbito de la seguridad social en salud, el manual es un indicativo, es decir, este manual que estamos hablando que se aplica a riesgos laborales, aquí no es obligatorio, puede ser una sugerencia y puede tener unos parámetros generales que aparecen dentro de la norma que no son claros para la EPS y que tampoco están dentro del proceso. Y fíjense cómo el énfasis, si bien es cierto, debe ser en promoción y prevención, yo no puedo dejar desatendido a los pacientes que tengo ya con lesiones. Bueno, voy a parar 2 segunditos para ver las preguntas que tenemos. Tengo una pregunta ya aquí de Daniel Ortiz Triana que nos pregunta, dice, buena tarde, doctor Cristian. Cuando una enfermedad ya está calificada de origen laboral y en determinado tiempo la ARL abre una investigación, ¿esta puede cambiar dicha calificación? Gracias. Bueno, entonces mira, es importante dentro del proceso, Daniel, entender que hay una vía normal de calificación, lo que nosotros llamamos la vía gubernativa o vía administrativa. Esa vía gubernativa dice que si yo he calificado en la EPS, en la ARL, en el fondo de pensiones o en la compañía de seguros del fondo de pensiones, un evento, y estoy en desacuerdo, pasa a Junta Regional. Estoy en desacuerdo, pasa a Junta Nacional, pero allí finaliza. Y puede finalizar en cualquiera de estos puntos cuando yo ya tengo una definición del origen como tal. Pero ojo, ese origen, una vez queda en firme, ya quedó calificado. Si yo hago una investigación de esta, de la ARL, la ARL no puede cambiar la calificación si ya quedó en firme la misma. ¿Qué es lo que tú tienes? Entonces, recordando la pregunta que nos hacía nuestro asistente, ahí hay un tema y es que obviamente cuando estamos hablando de origen laboral hay que esperar que queden firmes. Si está en firme, no se debería abrir de nuevo la investigación porque no tiene por qué hacerlo. Diferente es una investigación de enfermedad laboral o de accidente de trabajo, donde lo que estamos haciendo es determinar las causas para la promoción y la prevención en el futuro. Esos son 2 eventos diferentes. Isabel Malagón me pregunta, buenas tardes, doctor. Cuando un trabajador ha sido calificado en firme por la Junta, pero el caso sigue abierto en la ARL, ¿a qué se debe? No, no debería estar abierto, puede estar abierto por otras patologías o por otros orígenes, que uno sí lo ve con mucha frecuencia, y es que el trabajador pida que se le abran diagnósticos al lado. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo, por ejemplo, una lesión del manguito rotador como enfermedad laboral, pero, y estaba consistente en una ruptura del supraespinoso. Resulta que después se le rompió otro músculo o empezó a hacer una bursitis. Entonces hay que hacer algo que se llama adición diagnóstica, es decir, tengo que el resto de diagnósticos adicionarlos al evento para que queden cubiertos, bien sea que aparezca por el tendinitis del bíceps o por el tendón del supraespinoso, porque allí la idea es que estén todos los diagnósticos de manera explícita. Los trabajadores son muy quisquillosos en términos de lo que ellos creen que debe ser el tema de la calificación como tal. Entonces, es muy importante que todos los diagnósticos queden allí incluidos. Muy importante también es el tema de la incapacidad médica temporal. Yo sé que para ustedes es clarísimo que la incapacidad parece ser una sola. Sin embargo, y mírenlo acá, si bien es cierto el médico y el odontólogo tratante pueden emitir la incapacidad, esto depende de si estamos hablando de la ley de ética médica, ya les muestro un poquito más de eso. Lo cierto es que existen definiciones diferenciales para la incapacidad temporal por accidente de trabajo, como es el caso de los artículos 2 y 3 de la ley 776, o la definición que emite por incapacidad supersalud, que aplica para tanto EPS como para ARLs. Y el decreto 1427, que habla de la incapacidad de origen común. Luego, a pesar de que la incapacidad como una herramienta de rehabilitación tiene esa implicación, también tiene la implicación de que tiene una definición distinta para cada uno de ellos. Para cada uno de ellos también es cierto que el médico tratante, el odontólogo tratante, por la ley de ética médica y por la ley de ética de odontología, que es la ley 35 en el caso de odontología y la ley 23 de 1981 en el caso de nosotros los médicos, tenemos la posibilidad y la competencia de emitir incapacidades. Lo mismo pasa con los médicos y los odontólogos en servicio social y obligatorio. El punto es que estén inscritos en el RETUS. Y fíjense ustedes que para
que el reto se vuelve supremamente importante. El reto es la forma en que el personal de salud nos inscribimos y estamos subidos en la plataforma del CISPRO. Las IPS y las CPS y las ARLs pueden emitir incapacidad. Sí, en algunas ocasiones puede ser así, al igual que los médicos y odontólogos de medicina prepagada o de planes complementarios. Es cierto que eso puede suceder de esa manera. Recuerden además que la forma en que se comporta la incapacidad en régimen común es muy distinta de cómo se comporta en régimen laboral. Al inicio, los primeros 2 días son de pago por parte de la empresa. Del día 2 al día 90 se paga con el 66% del ingreso base de liquidación, pero el día 91 al día 180 va a ser pagado con el 50%. Tiene que hacerse la emisión del concepto integral de rehabilitación, que dice si es favorable, si es desfavorable. Si es favorable, el fondo de pensiones va a poder pagar las incapacidades a partir del día 180 hasta el día 540, y en el caso del concepto desfavorable, va a poder hacer la calificación donde si es mayor de 50, pues va a ser una invalidez dependiendo de si aporta todos los documentos y si tiene todos estos procesos. Y si es menor de 50, recordar que pues se debe reincorporar al trabajador. Eso pasa en riesgo laboral, en riesgo común. En riesgo laboral es distinto. ¿Por qué? Porque la ARL podrá emitir tantas incapacidades cuantas sean necesarias para el proceso de rehabilitación. Luego se vuelve muy importante, más que el proceso en días, el proceso en términos de rehabilitación, que reposiciona la incapacidad como una herramienta médica, no como un evento manipulable, y eso se vuelve súper importante, ¿no es cierto? Entonces, estos conceptos tenemos que tenerlos claros porque en términos de origen también la incapacidad va a afectar estos procesos de rehabilitación. Recuerden además de eso que tanto el decreto 1427, la resolución 1427 como la 1333 que está vigente en el artículo 11 de la 1427 habla del abuso del derecho. Antes solamente se podía aplicar en uno de los dos sistemas. Hoy en día con la 1427 también aplica para riesgos laborales. La 1333 solamente hablaba de la aplicación para las EPS. Hoy en día tenemos esto que es el abuso del derecho, del cual habíamos hablado en ocasiones anteriores, también puede aplicar para riesgos laborales. Recuerden que estos eventos donde el trabajador no sigue el tratamiento, no cumple las recomendaciones, no da la calificación de origen o pierde la capacidad laboral, hace que le pague tanto la EPS como la ARL la misma incapacidad, pues esto es para que la EPS y la ARL entren en el manejo del tema. Y hay otros eventos de abuso del derecho que pueden ser puestos en conocimiento de la Fiscalía. Eso hace que, por ejemplo, si yo detecto un fraude, si el paciente, por ejemplo, se quita la costra y hace sangrar la herida para que le den más incapacidad, si hay pago por incapacidad, ¿se acuerdan que yo les había mostrado que hoy en día podemos conseguir incapacidades en Facebook, en Twitter, bueno, y además de eso las garantizan? Eso es terrible. Pues eso yo lo puedo poner en conocimiento de la Fiscalía porque estamos hablando de un delito. Entonces, son dos formas de hacerlo, y eso obviamente tiene como consecuencia la suspensión de la prestación y también ese manejo en la Fiscalía. Y el otro punto súper importante, que es el fuero de salud no soportado, que sabemos que nos causa dolores de cabeza a los que trabajamos en los temas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La identificación de casos. ¿Por qué lo voy a colocar? A pesar de que hay varios puntos, aquí se vuelve súper importante. ¿Por qué la puerta de entrada? Entonces, yo la puerta de entrada sí la tengo muy bien definida en términos de riesgos laborales. Entonces yo digo, en riesgos laborales, aquel que tenga múltiples traumas y patologías, que tienen una complejidad en el abordaje. ¿Qué significa complejidad en el abordaje? Que le tengo que hacer cirugía, que le tengo que hacer métodos diagnósticos más complejos. Pues ellos van a tener un pronóstico tanto funcional como laboral y social, que no lo tiene la EPS, pero que sí lo tiene el Sistema General de Riesgos Laborales. Yo voy a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Cómo voy a tener esa oportunidad de acceso? Y está garantizada en el Sistema General de Riesgos Laborales. El otro, por el lado del riesgo común, comienza a dar botes. ¿Por qué? Porque alguien tiene que darse cuenta que esta persona necesita entrar o inscribirse o tener una matrícula dentro del proceso de rehabilitación, cosa que no sucede en riesgo común, pero sí sucede en riesgo laboral. Hay una serie de responsabilidades que se tienen que cumplir, y eso es supremamente clave cuando yo tengo un proceso muy bien especificado. Muy bien. Por otro lado, existe un listado indicativo. Que fue una fractura de fémur. Yo ya sé que una fractura de fémur se me va a complicar. O si no se me complica, por lo menos que va a tener un tiempo largo de tratamiento y de rehabilitación por la misma naturaleza de la lesión, o una quemadura de segundo o de tercer grado,
o un trauma craneoencefálico. Eso yo lo voy a tener en cuenta. Claro, también es evidente que en riesgo común, si yo tengo un trauma craneoencefálico, pues yo o un trauma raquimedular o una polineuropatía, yo debería tenerlo en rehabilitación. Sin embargo, se vuelve muy lento. Aquí hay una inscripción de casos con un listado indicativo que le está diciendo estos deben entrar. Luego, y por ende, hay además de eso un médico encargado de hacer el proceso, o muchos médicos, eso depende del tamaño de las ARLs, en el caso de positivos tienen varios médicos pendientes de esa inscripción en los procesos, cosa que no sucede a nivel de seguridad social en salud, donde no aplica. Entonces no hay la inscripción de casos, no hay esa identificación inicial. Muy bien. Existe una asimetría en las presentaciones, en las prestaciones. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto, uno podría decir, óigame, si yo tengo un túnel del carpo de origen común y un origen laboral, debería ser exactamente lo mismo, y no son. Entonces, las prestaciones asistenciales, obviamente que son mucho más específicas y más ricas, o más bien más inespecíficas, y por ende las cubre todas a nivel de origen laboral, que es lo que no sucede a nivel de origen común. Entonces, claro, el origen profesional le da muchas mejores prestaciones asistenciales. Además de eso, lo hace sin copagos ni cuotas moderadoras, cosa que sí tiene el origen común. Entonces, eso ya de hecho marca una diferencia en términos de la atención en rehabilitación. La incapacidad temporal, como decíamos, se cubre al 100% en el caso de riesgos laborales y al 66 o al 50% en el caso de origen común. Por ende, también hay una asimetría en el valor. Y esa asimetría en el valor, además de eso, se vuelve más compleja cuando yo paso del día 90, que se me vuelve 50, si no estamos hablando de salario mínimo, pero del día 180 en adelante, entonces es el 50% del IBC, ingreso a base de cotización, y además de eso, después del día 540, después de que termine el fondo, lo vuelve a coger la EPS y no hay un límite. Luego, en vez de hacer la rehabilitación, es muy probable que muchas instituciones de salud se dediquen a darle terapia física y alargar el proceso, porque una cirugía puede ser muy costosa, entonces es mejor dejarla para más adelante, cosa que no tiene el sistema de riesgos laborales, que le interesa hacer la gestión del proceso. Quería llegar a este punto, digamos, como colorario del tema, y es, también el trabajador tiene una actitud frente a la patología diferente. En el caso de riesgos laborales, tiene unas responsabilidades. No es que en el caso de riesgo común no las tenga, lo que pasa es que no las especifica de igual manera que en este proceso donde le está diciendo sus responsabilidades son comprométase con las actividades que se le programan y en el plan, fíjese que el plan no existe a nivel de riesgo común, o sea, no hay una vía donde yo le estoy diciendo esto es lo que tiene que hacer y este es el objetivo hacia el cual vamos. Es importante, y esto es clave, que el trabajador aporte información. Si se le olvidan cositas como, por ejemplo, que es hipertenso, que es diabético o que tiene una patología congénita, pues eso nos impide el proceso de rehabilitación de manera muy compleja. Luego, también eso es importante que nos lo digan, ¿no? Y eso pasa también en riesgo común. Aplicar las instrucciones del ambiente laboral y extralaboral. Es decir, yo no puedo decir, en el trabajo puedo hacer esto, pero en la casa yo voy a hacerlo como quiera. Entonces yo en el trabajo sí no levanto mi brazo por encima de 90 grados, pero en la casa sí lo levanto hasta lo que dé. Eso va también a generar procesos muy complejos. Tiene que asistir a las capacitaciones, tiene que utilizar muy bien las incapacidades temporales. ¿Eso qué quiere decir? Que durante el periodo de incapacidad temporal, y lo vimos de manera frecuente, el trabajador dice, es que yo no voy a ir a las terapias que me programa, qué sé yo, la ARL. ¿Por qué? Porque estoy en tiempo de incapacidad. La incapacidad se da precisamente para eso, para que el trabajador se pueda recuperar. En ese orden de ideas también, obviamente, hay una serie de procesos en los objetivos. Establezca el pronóstico funcional y ocupacional, mire las exigencias de desempeño en el ambiente laboral, mire los factores contextuales y ambientales, que eso se vuelve muy importante lo que hemos dicho acá, y es que favorece o que dificulta esa posibilidad de hacer la rehabilitación. Punto también importante en términos de si el evento es de origen común o laboral. Si bien es cierto, el evento es igual y el origen es distinto, también tenemos unas formas de afrontarlo de manera diferente. Y este punto vamos a hacer después una profundización porque quiero que lo encontremos. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la actitud del individuo frente al evento laboral y común? El locus de control externo. ¿Qué significa el locus de control externo e interno? En el interno, yo controlo mi destino, yo decido qué voy a hacer y yo identifico perfectamente las causas de lo que me está pasando.
Pero cuando el locus de control es externo, entonces es mi entorno el que tiene la culpa. La empresa tiene la culpa porque me enfermó. Y al tener la culpa, finalmente yo lo desplazo. Aquí les dejo una información de unas bibliografías que le puede servir mucho. Aquí está la diferencia entre el locus de control externo e interno. ¿Y qué es y cómo esto influye en el proceso de rehabilitación? Entonces, cuando yo soy el que tengo el control de mis patologías, es decir, cuando mi locus de control es interno, y ahí les dejo, digamos, la transcripción del artículo, dice que es una persona que tiene menor probabilidad de sufrir por la patología. Es decir, el dolor es inherente a la lesión, pero el sufrimiento es una elección de tipo personal. Y cuando el locus de control es interno, yo tengo menor probabilidad de sufrir por la patología. Es decir, voy a tener un mejor manejo de la patología como tal. Luego la rehabilitación se va a ver facilitada. Y en el locus de control externo son personas que son más vulnerables a la atención de la enfermedad. Es decir, eso es cuando estamos viendo que el paciente se me volvió, entre comillas, un problema porque además de la patología le agrego el estrés postraumático, le agrego el síndrome adaptativo, que son normales en términos de que se pueden presentar, pero que son anormales porque me imposibilitan o me disminuyen el desempeño en términos de la rehabilitación. Otro tema es la neurosis de renta. Yo sé que estoy metiendo un par de temas bien interesantes ya al final del cuento, pero que además de eso tienen un punto clave y es que alteran la rehabilitación. ¿Y cuál es el tema? Miren, hay varios artículos desde hace mucho tiempo que hablan de cómo son, y esto lo ven tanto los profesionales de salud mental como los profesionales de la salud física, que tenemos pacientes que se comportan de manera diferente frente a la patología, si es de origen común o laboral. Esto para mí siempre ha sido una inquietud y me puse a hacer la investigación y efectivamente son pacientes que los pueden denominar como pacientes problema. De hecho, por ejemplo, en dolor, cuando la persona llega y es de riesgos laborales, se cogen la cabeza a dos manos y dicen, bueno, aquí tenemos mayor cantidad de problemas porque este paciente se me conforma de manera distinta. Y fíjense que ustedes en el sector salud, cuando hacemos la atención, decimos, oh, este es de riesgo laboral, va a tener mayor problema. No porque la patología sea distinta, porque la patología es igual, pero sí por la actitud del individuo. Y esto es la neurosis de compensación, la neurosis de renta, aplica porque genera todo un comportamiento alrededor de ella. Muchos autores norteamericanos, por ejemplo Kaplan, hablan de que la compensación hace que haya una reacción de defensa contra la posibilidad de perder esas ganancias secundarias. Y aquí estamos hablando del proceso de ganancia secundaria, es decir, ¿qué gano yo con la patología? Si es de origen común, pues finalmente no tengo ese locus de control externo ni tengo la neurosis de compensación. En conclusión, una persona cuando tiene un problema de riesgo laboral puede desarrollar estos dos eventos y eso hace que la rehabilitación no sea tan adecuada y por ende el origen está afectando el proceso de rehabilitación. Conclusión final. Siempre tengamos en cuenta el origen para poder tener en cuenta que la rehabilitación puede verse o torpedeada o mejorada, bien sea porque tiene todas las herramientas y todos los elementos, o bien sea por estos procesos de tipo psicológico, que los invito a profundizar en otra conferencia que vamos a tener más adelante y que nos va a dar herramientas de cómo manejar estos dos eventos que se nos presentan. Les dejo una bibliografía completa para que puedan comenzar a explorar el tema, que pienso que va a ser muy interesante para todos nosotros. Les pido mil disculpas, sufrí una caída de energía que me apagó el computador. No me lo dañó, a Dios gracias, porque si hubiéramos tenido un problema, pero les pido mil disculpas por esa caída de la información. Wilmer, terminemos evaluación, tú me dirás. Doctor Alonso, claro que sí, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo final. La resolución 3050, Programa de Rehabilitación Integral para la Reincorporación Laboral y Ocupacional, aplica para A. Población afiliada a la Seguridad Social en Salud. B. Población afiliada a riesgos laborales. C. Población afiliada a fondos de pensiones. D. Todas las anteriores e ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan dar sus respuestas. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A. Población afiliada a la Seguridad Social en Salud, un 5%. B. Población afiliada a riesgos laborales, un 31%.
C, población afiliada a fondo de pensiones, un 6%, D, todas las anteriores, un 56%, E, ninguna de las anteriores, un 2% de respuesta. Doctor Alonso, cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. Se triplicó la respuesta acertada, es decir, la respuesta acertada es que aplica en riesgos laborales. Recuerden que la 30-50 solamente aplica en riesgos laborales, pero también es cierto que todas estas entidades se ven involucradas por lo que habíamos dicho de actores. Entonces, digamos que, Wilmer, aumentamos 3 veces la respuesta positiva en la correcta. Doctor, muchísimas gracias por esta retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. De las incapacidades temporales médicas, es cierto. A, de origen común se reconocen al 66% del ingreso base de liquidación. B, de origen común se reconocen al 100% del ingreso base de liquidación. C, se emiten por el médico y odontólogo tratante. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, de origen común se reconocen al 66% del ingreso base de liquidación, un 42%. B, de origen común se reconocen al 100% del ingreso base de liquidación, un 4%. C, se emiten por el médico y odontólogo tratante, un 18%. D, todas las anteriores, un 31%. E, ninguna de las anteriores, un 6% de respuesta. Doctor Alonso. Sí, en realidad las dos respuestas eran la A y la C. Un problemilla ahí con la transcripción de la respuesta B para todas las anteriores. Luego sí hubo un aumento en la respuesta. Efectivamente, tanto el 66% es para origen común como la emisión por parte del médico y el odontólogo tratante. Luego también mejoró la respuesta, Wilmer. Muchas gracias. Doctor Alonso, muchísimas gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta. Es cierto, frente a las prestaciones asistenciales y económicas, que A, son iguales para eventos comunes y laborales. B, son diferentes para eventos comunes y laborales. C, el pago de incapacidades no presenta diferencias. D, ninguna de las anteriores es cierta. E, todas las anteriores son ciertas. 15 segundos para que pueda responder nuestra última pregunta de la acción educativa de hoy. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, son iguales para eventos comunes y laborales, un 8%. B, son diferentes para eventos comunes y laborales, un 58%. C, el pago de incapacidades no presenta diferencias, un 14%. D, ninguna de las anteriores es cierta, un 7%. E, todas las anteriores son ciertas, un 14% de respuesta, doctor Alonso. Aumentamos en un 20% la respuesta correcta, que fue la B, que pasó del 48 al 50%, que era la respuesta correcta. Recuerden que las prestaciones son diferenciales y esto en parte explica este proceso que estábamos viendo de la influencia del origen en la rehabilitación. Wilmer, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Doctor Alonso, no, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa de tu comunidad. Te deseamos una excelente tarde y nos veremos en la próxima oportunidad. Que así sea y muchas gracias a todos ustedes y los esperamos en nuestra próxima charla. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa.
No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.